Ay, es que ¿qué hago cuando mi hijo tiene que pasar por hablar por primera vez en público? No sé cómo ayudarlo con eso. Ay, es que en realidad mi hijo me dice que siente un hueco en el estómago que solo lo hace querer salir corriendo de esas situaciones del colegio que lo implican a hablar en público. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre crisis por hablar por primera vez en público. ¿Deseas saber cómo acompañar a tu hijo cuando vive esta situación? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, me alegra mucho encontrarte aquí nuevamente. Hoy te voy a compartir entonces una situación que yo viví hace años. Y es que yo estuve en dos colegios haciendo casi toda mi primaria en un país. Y luego me cambiaron a otro colegio en un país distinto porque nos mudamos. ¿Y qué pasó? Básicamente, cuando nos mudamos de país, en el nuevo país que estábamos en Colombia, tenían una costumbre en ese colegio y es hacer algo que llamaban exposiciones científicas. Y era un colegio mixto. Es un colegio mixto porque todavía existe. Y yo nunca había hablado en público porque en mis colegios anteriores no nos enseñaban a hacer eso, no nos colocaban actividades eh, para hablar enfrente de los demás, entonces no sabía hacer eso. Yo no sabía lo que era eso. Y básicamente entiendo perfectamente cuando alguien se acerca a mí o me escribe y me dice, Gina, a mi hijo le da pánico hablar en público. Porque yo estuve en ese lugar y es aterradora la sensación. Entonces por eso vamos a hablar de esas crisis que se generan por hablar por primera vez en público en tus hijos. Entonces vamos a hablar de este tema alrededor de tres claves. Clave número uno entonces, tipo de crisis. Cuando tu hijo vive esta situación, es una situación esperada, por tanto normativa, o inesperada y por tanto traumática. Cuando le toca hablar por primera vez en el colegio, su primera exposición, su primera tarea en la que tiene que hablar enfrente de los demás con una cartelera o con unas diapositivas o con una maqueta, etcétera, es una crisis esperada, ¿no? Por tanto, normativa. Y dirás, Gina, ¿por qué? Porque las crisis normativas, que aquí te comparto un espacio en el que hablé específicamente de eso, cuándo suceden, qué son esas crisis normativas. Las crisis normativas básicamente son aquellas esperadas o incluso buscadas o planeadas por las personas. Esperadas porque hacen parte del ciclo vital de los seres humanos. Nacer, crecer, reproducirse, fallecer, etc. Y las variaciones que eso tenga, porque algunos eh, se reproducen, otros no, algunos forman familia, otros no. Y básicamente, entonces, como no hace parte del ciclo vital, se hace parte de la segunda condición y es planeada o buscada por los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú, tu pareja o solamente tú decidiste ingresar a tu hijo en un colegio, ¿no? Ahora, ahí al ingresarlo se acepta ciertas normas de convivencia y ciertas actividades que tienen que hacer para cursar y aprobar cada año escolar, ¿no? Exámenes, trabajos escritos, trabajos orales, etcétera. Si es algo, digamos, trabajos manuales como hacer maquetas y eso, en fin. Trabajos individuales, trabajos grupales, etcétera. Y
trabajos en clase, trabajos en casa. Si bien eso es cierto, entonces hablar de una situación en la que hay en un colegio una vez en el año, y cada año lo hacen desde que existe ese colegio, exposiciones científicas, donde cada grupo va a hacer exposiciones en pequeños grupos, 4 o 5 personas, sobre diferentes temas. Se van a pasar jurados, van a pasar personas de diferentes colegios, van a pasar familiares, no familiares de cada uno de los estudiantes que está haciendo exposición. Digamos que como cuando no se tiene la habilidad, ¿sí?, para hablar en público, como me sucedía a mí, porque en mis otros colegios no formaron en mí esa habilidad. Entonces eso para mí era dimensión desconocida, ¿sabes? Yo no sabía lo que era hacer eso. Ir a un colegio donde hacían eso fue un reto. Y eso es súper importante entenderlo porque fue planeada, pero no por tanto. A veces hay cosas que planean, se hacen en el colegio que tiene que hacer tu hijo, pero no necesariamente son sus actividades favoritas. Importante que lo tengas ahí presente. Clave número 2, entonces, ¿cómo se vive esta situación? Te voy a contar primero cómo la viví yo. Recuerdo perfectamente que vivíamos en ese momento en un lugar cálido y mi mamá pegó unas cartulinas en las puertas corredizas y ahí comenzó a rayar como si fuera un tablero borrable para estudiar conmigo lo de esa exposición. Y recuerdo que hasta ahí todo, entre comillas, normal. Días antes de que fuera ese gran día del inicio de la exposición, me acuerdo que era una semana entera que estábamos en esas actividades y no teníamos clases ni nada de eso. Pues estábamos en eso todo el día, durante 5 días seguidos. Mi estómago se me descuadró. O sea, sentí una presión tan grande que me puse muy mal del estómago. Soñaba cosas sobre eso y sudaba demasiado, sentía un hueco en el pecho. Recuerdo que la hermana mayor de la persona con la que yo iba a exponer, de la compañera, cuando me dijo, bueno, Gina, dime qué estudiaste, cuéntame tu parte. Cuando ella dijo eso, boom, me quedé en blanco, se me olvidó todo, a pesar de que lo había estudiado con mamá. Esa parte fue horrible, horrible. ¿Y por qué es importante esto? Porque si te das cuenta, ¿cómo vive tu hijo la primera vez que le toca hablar en público? Va muy ligado a cómo es tu hijo. Yo, ¿por qué lo sufrí tanto? Porque, pues, no tuve una preparación paulatina, ¿sabes? Fue nuevo colegio y aquí hacen eso y también tienes que hablar en público. Tú, ¿no? Y yo tenía ciertos rasgos de timidez en ese momento. Por por mi forma de ser, por ciertas experiencias fuertes que vivía a nivel familiar dentro de mi hogar, porque venía de colegios donde en algunos de esos momentos fui víctima de bullying. Entonces, no es la mejor preparación previa para aprender a hablar en público, ¿no? Porque si hay alguien a la que le pesaba y le causaba mucho estrés, hablar en público era a mí, por todas esas situaciones tan difíciles que había vivido previamente. Entonces, si tu hijo, me dirás, Gina, pero mi hijo no es así. Entonces, reflexiona. Tu hijo, digamos que sí, tiene ciertos rasgos de timidez como yo. Te comparto este video para que puedas saber cómo manejar ese tipo de conductas. Pero ¿qué es clave? Es clave que sepas que la idea no es transformar a tu hijo en una persona extrovertida, ¿sí, no?
crearle la habilidad poco a poco, paulatinamente, días, semanas previas, si se puede con semanas de anticipación mejor para que sea menos presión, y donde en lugar de memorizar se descomponga el tema que tiene que estudiar y hablar en público para que lo entienda y así pueda saber explicarlo. Porque claro, si tratamos de cierta forma, forzar a ese hijo, decirle en una reunión familiar, bueno, hijo, ensayemos aquí lo de la exposición de mañana. ¿Qué va a pasar? Va a sentir un pánico horrible y no va a ayudar, sino que siento que va a complicar las cosas. Si tu hijo siente nervios, es normal. Si tu hijo, por ejemplo, no puede dormir, tiene pesadillas, o físicamente siente algún síntoma, en mi caso el estómago se me desorganiza horrible, es normal. ¿Sí? Si por otro lado, digamos, a tu hijo le preocupa la evaluación de los demás, haz lo que hacía conmigo, digamos, mi mamá. Me decía, mira un punto fijo sin mirar a nadie y así las caras, los gestos de los demás no van a hacer que te pongas nerviosa. Y me decía, pon las manos atrás y si quieres mover tus manos ahí atrás, adelante, te las coges y ahí si quieres mover los dedos lo haces, o si no, y así puedes anclar esos nervios. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta para ayudar a ese hijo con herramientas, o que tenga una bolita en las manos aquí atrás para apretarla cuando sienta nervios. Esas primeras veces de hablar en público son así. Entonces es importante tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces, ¿cómo afecta la salud mental? Te voy a decir primero cómo me afectó a mí. Se me descuadró todo. Sudaba demasiado. No tengo idea cómo era mi cara, pero me imagino que era cara de pánico. Y yo soy blanca, entonces pánico como colorado, tal vez. Llegué incluso a querer salir corriendo, pero bueno, no lo hice. Siento que me paralicé, ¿sabes? Cuando yo he terminado de hablar y hablaba a la otra compañera, ay, como que yo respiraba y sentía que como que los pies se me pegaban al suelo. Ahora, ¿cómo puede afectar la salud mental de tus hijos? Enséñale a tu hijo a que no se enfoque en la evaluación de los demás, sino en estudiar el tema, bueno, que lo estudie con una persona de confianza, contigo, con la persona que le ayude en esas tareas, en entender el tema y en poder explicarlo con sus palabras. Porque claro, si lo obligamos a memorizarse cosas, se le va a olvidar y eso va a ser un caos, ¿no? Eso lo va a poner más nervioso porque más personas van a evaluarlo al memorizar todo, olvidarse una palabra y bueno, ¿no? Importante tener eso en cuenta. ¿Cómo puede afectar también la salud mental de tus hijos? Porque si en lugar de apoyarlo le dices, no, 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 así no, más bien retroaliméntale, hijo, eso está bien, recálcale lo bueno y dile, ¿por qué no más bien lo haces así para que sea más fácil? Que busca incluso indagar con estrategias mnemotécnicas para que pueda entenderlo mucho más fácil, ¿sí? El tema. Ahora, me gustaría que aquí abajo me cuentes, ¿alguna vez has vivido con tus hijos una crisis porque van a hablar en público por primera vez? Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo todo lo que me digas por ahí. Si tienes preguntas te estaré respondiendo. Y para cerrar hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es que logra apoyar a tus hijos cuando viven una situación difícil contando con las herramientas adecuadas para cuidar su salud mental al máximo. Gracias a mi workshop Guiando Caminos. Ve al enlace que te comparto abajo de este video y ahí iremos mucho más profundo en este tema de acuerdo a la edad de tu hijo, cómo puedes apoyarlo cuando viva una situación difícil o crisis. Bueno, esto es todo entonces por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad de esta serie. Bueno, un abrazo enorme. Chao.